Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y como siempre conmigo el distinguido Damián Pachter me acompaña. Damián, dame los titulares. Ahí vamos. Ajeta Mimi, ¿educada o usada para provocar? Elecciones en Costa Rica. ¿Quién ganará el balotaje del 1 de abril? El movimiento BDS, Premio Nobel de la Paz. Y ahora vamos a nuestra editorial. Y hoy vamos a hablar de la línea verde. Sí, de la línea verde. Carlos, ¿qué es esa línea verde? Bueno, aunque parezca difícil de creer, es parte de la historia del Medio Oriente y está en todos los mapas de Israel. Es la línea que delimita el acuerdo de armisticio firmado entre Israel, Jordania y Egipto en 1949. ¿De dónde salió? Para saber cómo nació la línea verde, hay que hablar del señor Ralph Bunche. Diplomático y eximio negociador, fue el mediador de los acuerdos que Israel firmó luego de la guerra de independencia con el Líbano, Egipto y Jordania, reunidos en el Hotel de las Rosas en 1949 en Grecia. Vemos que entre los miembros de la delegación israelí hay un joven comandante de nombre Itzhak Rabin, donde señalan en el mapa las posiciones de los ejércitos en el terreno. Al reunirse todas las partes, Ralph Bunche tomó un marcador verde y demarcó en el mapa lo que pasaría a la historia a ser conocido como la línea verde, que de facto fue la frontera hasta 1967. Veamos un poco de historia. Delegates of Israel and Egypt arrived for the final peace conference at the Hotel des Roses on the island of Rhodes. And they sat at the table with the UN mediator Dr. Ralph Bunche. The Egyptians on the left, Israelis on the right. The UN mediator makes his final plea for an end to the Palestine fighting. And Colonel Saif al-Din signs for Egypt. For Israel, the signature of Colonel Yadin. And then Dr. Walter Eiten, head of the Israeli delegation. Dr. Bunche signs for the United Nations. The first agreement ever reached in modern times between the Arabs and the Jews. An outstanding achievement, a great day in history. The dawn of peace in the Holy Land. Bunche recibió en 1950 el Premio Nobel de la Paz por sus logros como mediador, especialmente en el conflicto entre Israel y sus vecinos. Estamos en la segunda década del siglo XXI. Este conflicto se viene arrastrando desde el siglo XIX. ¿Podríamos tomar un ejemplo de otra región en donde hayan llegado a un acuerdo de paz luego de años de negociaciones? Sí, podemos tomar el ejemplo que le valió el Premio Nobel de la Paz al presidente Santos de Colombia. Si bien ahí no eran dos pueblos enfrentados, sí una sociedad dividida por décadas con miles de víctimas en un conflicto que parecía nunca llegaría a su fin. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Como jefe de Estado de la patria que todos amamos, les doy la bienvenida a la democracia. El acuerdo que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena era, según los estudiosos del tema, como el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, uno de los mejores, si no el mejor y más completo que se ha firmado en la historia reciente para resolver un conflicto armado. ¿Quién amerita recibir un Premio Nobel de la Paz? Es muy buena pregunta. Más tarde nos vamos a ocupar del movimiento BDS, que fue nominado al Premio Nobel de la Paz, un movimiento que llama a boicotear Israel, aduciendo que es un país apartheid como lo fue Sudáfrica. ¿Es Israel un país apartheid como Sudáfrica? Más tarde nos vamos a ocupar y vamos a ver quién verdaderamente amerita o qué organizaciones internacionales ameritan recibir un Premio Nobel de la Paz. No se vayan, ya seguimos con News 24 en español, el magazine de i24 News.
Seguimos con News 24, el magazine semanal en español de 24 News, y ahora nos venimos a la región, Medio Oriente, Israel, y con nosotros en el estudio, como siempre, Yaniv Azulay, para darnos una explicación. ¿Por dónde empezamos hoy, Yaniv? Hoy empezamos en Israel, en Jerusalén, y con un tema que a ustedes les va a encantar, corrupción. No me vas a decir que en Israel hay corrupción. En Israel parece que hay corrupción. ¿Por qué lo digo? Porque la Policía Federal israelí ha decidido imputar o recomendar la imputación del primer ministro Benjamín Netanyahu con cargos de soborno, fraude y abuso de autoridad. Todo esto en el informe de Mike Wagenheim. Now it's official. On Tuesday evening, Israeli police made public their long-awaited recommendations that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu be indicted. Let's sort it all out, starting with Case 1000. This file alleges that Netanyahu received valuable gifts from longtime friend Hollywood mogul Arnon Milchan in exchange for political favors. Many of the allegations had long been known, but the bombshell dropped on Tuesday night was that Netanyahu's main political rival, Yesh Atid Party chair Yair Lapid, was a key witness in the case. Lapid testified that in his role as Netanyahu's finance minister, he thwarted Netanyahu's attempts to pass legislation that would have extended for 10 years tax breaks for expat Israelis moving back home, saving Milchan big bucks. Netanyahu immediately cried foul. After I read the recommendations report, I can say it's a mistaken document. Extreme. Hold like a Swiss cheese. It won't hold up. Case 2000 alleges that Netanyahu conspired with the publisher of the Yediot Achronot newspaper, Arnon Moses, to gain more favorable coverage in that daily in exchange for legislation harming the freebie Israel Hayom newspaper, which had been viewed as a Netanyahu mouthpiece. The owner of Israel Hayom, Sheldon Adelson, was a longtime Netanyahu friend, but he testified against the prime minister, and it appears Netanyahu's efforts to cut down Israel Hayom's influence wrecked the relationship between the two. The talks between Netanyahu and Moses were recorded, but Netanyahu says nothing ever came of them, and the whole investigation is tainted. I will continue to lead the state of Israel with responsibility and loyalty. As long as you, the citizens of Israel, choose me to lead you, I'm certain the truth will come to light. And I'm certain that also in the next election, which will be held on their appointed date, I will again earn your trust. The cases will make their way to Attorney General Avichai Mandelblit, a former Netanyahu cabinet secretary. He'll ultimately decide whether to hand down indictments. But that could take a while, and Netanyahu has made clear he'll continue to lead the country, no matter what his detractors, especially Lapid, have to say about it. Mike Wagenheim, I-24 News. Yaniv, en la nota Mike decía que esto puede llevar a tomar un tiempo. ¿Vamos a ver a Netanyahu sentado en el banquillo de los acusados dentro de poco? Puede ser, pero todavía falta. Todo esto está en manos del Procurador General del Gobierno de Israel. Él es el que decide si imputar a Netanyahu o no imputar a Netanyahu en base de los hechos que han conseguido en su investigación la policía. Pero, como nos gusta decir a nosotros, esta historia continuará. Vamos a otro tema. Pasemos a Ahed Tamimi. ¿Qué novedades hay del caso de la palestina que fue encarcelada hace aproximadamente un mes y medio? El martes 13 de febrero comenzó el juicio. Estamos hablando de un juicio a puerta cerrada con el argumento de proteger la intimidad de la menor. Ahora, esta menor está en prisión preventiva desde el 19 de diciembre, el día que fue arrestada. Todo esto en el informe de Daniel Tzemach, el cual estuvo en la corte y nos dejó este informe. A new chapter in the story of Ahed Tamimi, the Palestinian teen accused of attacking IDF soldier. Her trial officially began today. 2 months ago, Ahed Tamimi was filmed attacking IDF soldier, kicking and slapping him. The video went viral. Since, she has turned into a sort of Palestinian icon of resistance. Today, however, the trial began with a fairly controversial decision, at least in the opinion of defense attorney Gabi Lasky. I think that the court decided to close doors. Although they said it's because they want to defend Ahed, I think it's because they want to defend themselves. They're not interested in having an out
international eye inside the courtroom, seeing how the Ayed's rights are being infringed. Gabi Lasky also said that they do intend to request that the court be open to the press and diplomatic observers that are here also for the trial. But her main argument also drew a lot of attention. What is it exactly? That the occupation is illegal. And she's not even necessarily denying the fact that Ahed Tamimi indeed slapped a soldier or hit a soldier. Rather, that resistance is okay and justified because the occupation is in itself illegal. And furthermore, that all the indictments against Ahed Tamimi, there are 12 indictments, some of those involving incitement and assault, that those are also just a form of deterrence by the Israeli military prison and the military courts to deter others from resisting the occupation. Another decision by the military court that's sure to draw attention, as his trial is set to reconvene on March 11th. It's important to note that Ahed and her mother will be in custody until the remainder of the trial, as was decided in a previous bail hearing last month. Daniel Tzemach, I-24 News, Ofer Military Court. Yaniv, tenemos la imagen de Ahed Tamimi, que vemos que desde muy niña estaba ya participando de acciones contra Israel. ¿Es una heroína o es una provocadora? ¿O un poco de cada cosa? Muchos de los palestinos y de los medios de comunicación han intentado hacerla como la Che Guevara de los palestinos. Yo la llamo provocadora profesional. ¿Por qué? Porque fue educada a hacer este tipo de cosas. Desde muy chiquita ha subido videos que se han viralizado de cómo ella ha atacado soldados y lo hemos ya mostrado en un programa a su padre diciéndolo, yo la he educado a hacer esto. Igual, yo en mi humilde opinión pienso que el Estado de Israel no va a salir muy bien de todo este cuento, porque estamos hablando de una chica que ha celebrado su cumpleaños 17 en la cárcel, en prisión preventiva, y no importa si tienen razón o no, esto es un cuento de David y Goliat y siempre al final Goliat es el malo y David es el bueno, no importa quién tenga la razón o que digan los hechos, estamos hablando de una guerra mediática. Bueno, en esta guerra mediática yo quisiera puntualizar que hay mucha desinformación y como ejemplo quisiera un post del Telegraph de Inglaterra que decía que Ahed Tamimi fue llevada a juicio en secreto a una corte militar. Y la respuesta nos hizo esperar que en realidad todos los menores tienen derecho a la participación o la presencia de su abogado y de sus padres, pero no es secreto. O sea, en todo el mundo donde hay leyes que protegen a los menores de edad, es lo que ocurre. Ahora, yo quisiera referirme a un sitio de internet que vi en el cual un grupo de feministas utiliza la imagen de Ahed Tamimi, en la que dicen que próximamente puede ser violada o inminentemente puede ser violada por los soldados en donde ella está detenida. Yo creo que es una mala utilización de la imagen de Ahed Tamimi, no es favorable y lo único que hacen es atacar a Israel gratuitamente. Es utilizar a Ahed Tamimi para atacar a Israel y es lo que siempre decimos en esta época de fake news en el 2018, uno puede decir lo que quiere, pero cuando uno se basa en los hechos, eso no existe. No he escuchado de prisioneras palestinas que han sido violadas en las cárceles israelíes. No han habido historias así. Bueno, es un tema sobre el que seguiremos hablando, la imagen de Israel y cómo se utiliza a jóvenes palestinos en la lucha o por la liberación de Palestina o en la lucha contra Israel. Yaniv, muchas gracias. Un placer. En el próximo bloque nos vamos a Costa Rica. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de I24 News. Y ahora nos vamos a Centroamérica, a Costa Rica, y tenemos un invitado, un colega que por primera vez está con nosotros en el estudio. Bienvenido a News 24, Daniel Campos. Gracias, Carlos y Damián, finalmente. Finalmente, logramos traerte. Y gracias aquí me están dando la oportunidad de hablar de mi otro pequeño país. Bueno, por supuesto. Vamos, ya que estamos, dale, contanos. ¿Qué haces acá y de dónde venís? Bueno, yo crecí en un pueblo que se llama Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Hay 7 provincias en Costa Rica. Una de las provincias centrales es Heredia. La capital se llama San José. Un país muy pequeño, menos de 5 millones de personas. Conocido por la naturaleza. No importa
qué esté sucediendo en el país o qué suceda afuera, tiene muy buena reputación de tener buena conciencia ambiental, de tener parques nacionales muy bellos, de tener cantidades de pájaros y especies. Y bueno, yo diría que por eso nos conocen el mundo, por la belleza natural. Y por tu trabajo, como... todos saben en el mundo que en i24 News hay un costarricense. Mira, todavía no he tenido un scoop como el tuyo, entonces no me conocen por eso. Cuando eras pequeño, ¿en qué trabajabas? Me comentaste que recolectabas café. Bueno, no, en mi infancia recolecté café con amigos, pero nosotros íbamos por la diversión, ir a hacer guerra de café, a tirarnos los granos en el cafetal. No tanto a trabajar. Pero bueno, Costa Rica, se puede decir, fue muy conocido también por el banano, por el cultivo de banano y el café, hasta que ya a finales de los 80s y ya en los 90s, el high-tech o la industria, se puede decir, de la tecnología, sobrepasó la agricultura. Hoy día es turismo, tecnología y luego tenemos los exportes del banano y el café. Hablamos un poco ahora de la relación entre Costa Rica e Israel. Contanos un poco historia. Bueno, Costa Rica reconoció a Israel en la partición del 47, luego reacertó en el 48, cuando se fundó el Estado de Israel, estuvieron en favor. Y Costa Rica tuvo mucho tiempo, desde el 81 hasta el 2006, Costa Rica tuvo la embajada en Jerusalén. Todos sabemos lo controversial que es tener una embajada en Jerusalén. En el 2006, el presidente Oscar Arias Sánchez, ganador del Premio Nobel Paz de 1987 por ayudar a negociar la paz en Centroamérica. No olvidemos la Guerra Fría, el efecto que tuvo en países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y él ayudó a desmilitarizar y también a negociar y resolver conflictos, y Oscar Arias decidió que eso había sido un error histórico haber puesto la embajada en el 81 en Jerusalén y la movieron a Tel Aviv. Bueno, ahora aprovechando que tenemos todavía embajada de Costa Rica en Israel, fuimos a conocer al actual embajador. My name is Esteban Penrod, and I'm the ambassador of Costa Rica in Israel. Hola, bienvenidos. Adelante. First off, we are the most stable democracy in Latin America. And one of the emblematic things about Costa Rica is the fact that we have no army. It was abolished at the same time that the State of Israel was born. So at that time it was born as a second republic with very strong democratic values. People are very free to say whatever they think, and they say it. 5% of the biodiversity of the world is in Costa Rica. We have crocodiles and we have deer and puma and jaguars. So it's like a big garden. We have mountain ranges that have volcanoes, which are erupting right now. The combination of being at the downtown of the capital city in the morning, and in a couple of hours, hour and a half, you can be at the beach, which used to be a day's journey in the beginning of the century when my grandfather used to go with the oxen cart. What it used to be the most typical way of transportation in Costa Rica. In fact, it was mainly to transport the coffee that would be taken from the Central Valley to the coast. Coffee was like the passport for getting out of the isolation we had during the colonial time. And since it was such a high quality, everybody started growing. Even the state gave away land for farmers to start with the business. I'm very happy to be here as a foreign representative. People treat us very nicely. The language is very hard to learn because it's so different to anything that I've learned before. On the other hand, to see Israel, it's like United Nations in a very small territory. So it's a very dynamic country. Everybody's so straightforward. You feel there are no boundaries, and it's like you get used to it in a way of feeling free to
to participate as well in everybody's lives, which is one of the key components, I believe, to feel at home. El embajador dice que se siente como en su casa. Si hoy tenemos que de alguna manera hacer foco en el fuerte de las relaciones entre Costa Rica e Israel, ¿cuál sería el punto? Definitivamente económicas, y se puede asegurar de que Israel ha tenido más beneficios económicos debido a que tiene más que venderle a Costa Rica, mientras que la mayoría de importes de Costa Rica hacia Israel vienen siendo fruta seca, por ejemplo, también importes de café y otros tipos de frutos, por decirlo así. Commodities, fundamentalmente. También Israel le ha dado asistencia a muchas ciudades en lo que tiene que ver con asistencia en agricultura, capacitaciones en el Instituto Golda Meir, aquí en Haifa, y no solamente, también en seguridad. Mi ciudad, por ejemplo, Heredia, recibe cámaras de la ciudad de Ariel, cámaras de seguridad. Entonces... Muy bien. Cuando regresemos seguiremos hablando de Costa Rica con Daniel Campos, vamos a hablar de las elecciones y de famosos costarricenses. No se vayan. Seguimos en News 24, el magazine español de i24 News, y en el estudio con nosotros hoy por primera vez Daniel Campos, que estamos hablando hoy de Costa Rica, su país natal. Y hay un costarricense muy famoso, ahora sabemos que en el mundo la imagen de los deportistas es lo que hace asociar con un país. Contanos un poco de quién es el costarricense este. Mira, Costa Rica no tiene la suerte de Argentina de tener tantos jugadores jugando en clubes de tanto nivel como el Real Madrid o Barcelona, pero tiene un jugador en el Madrid y es el portero Keylor Navas. Y bueno, recientemente se acaba de hacer una película sobre la vida de él. Y eso que él creció, la vida de él creció muy humilde en el campo, en un lugar que se llama Pérez Celedón, familia agricultora, muy religiosa. Y bueno, ha inspirado a mucha gente en Costa Rica. O sea que los sueños se pueden hacer realidad. Veamos entonces cómo Keylor Navas hizo realidad su sueño de llegar al nivel más alto del fútbol mundial. Es un día histórico para Costa Rica. Hoy, Keylor Navas se perfila como uno de los grandes porteros del mundo. Por primera vez, un tico se pone la camiseta del Real Madrid. ¿Y por qué portero? Cuando juego, siento como un calor. Como si pudiera hacer cualquier cosa. Chiquillo, pata caliente. Va, qué buen partido. ¿Me lo presta para llevármelo a la plaza? Bueno, sin altura no hacemos nada. Despídese de su papá. Viejo, yo aquí no soy nadie. Usted es un futbolista. Sí, pero el fútbol no paga las cuentas. Su concentración y esas atajadas, yo creo que tiene mucho futuro. Esto es una oportunidad. Yo voy a orar por usted. Keylor, bienvenido. No sé qué ilusiones. Por cada muchacho que llega, miles quedan fuera. Hay un mundo allá afuera y usted ni idea tiene. Mi vida es el fútbol. Se va a pasar la vida en una banca. Vienes de un país pequeño. ¿Cómo hace una persona como tú para llegar a uno de los clubes más grandes del mundo? Cuando un sueño es acompañado por fe, la distancia es solo parte del camino. Bueno, las fantasías y los deseos a veces se hacen realidad. Felicitaciones a Costa Rica por Keylor Navas. Vamos ahora a temas un poco más serios, por decirlo de alguna forma. Hay elecciones en Costa Rica el 1 de abril. Contanos cuáles son los principales temas que ocurren allí, los principales partidos.
Bueno, elecciones en el Día de los Inocentes. Vamos a empezar con eso. Eso ya está bueno. ya empezamos mal. El sistema en Costa Rica es presidencial, no es parlamentario como el que hay en Israel. Y bueno, los partidos tradicionales, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, se han visto debilitados debido a la corrupción en los últimos años. No. El partido actualmente en oficina. ¿Corrupción en Costa Rica? No, me suena familiar. Costa Rica no es diferente al resto de América Latina, como ya sabemos. Partido Acción Ciudadana es el que está ahorita, Luis Guillermo Solís es el presidente, y el candidato oficialista lanzándose también por el PAC, el señor Montero, Alvarado, Carlos Alvarado. Los dos candidatos se llaman Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, pero no están relacionados. Fabricio Alvarado es un pastor cristiano, un cantante, y él es el que está liderando el Partido Restauración Nacional. Es también diputado de la Asamblea Legislativa, y este es un partido relativamente nuevo. Llevan menos de una década de existir. ¿Y cuál es la agenda? Él ahorita está liderando en los sondeos. Y el otro partido, el oficialista, está siendo liderado por Carlos Alvarado, un cantante de rock en su juventud. Y él también ahorita fue el ministro de Trabajo y también lideró el Instituto Mixto de Ayuda Social, que trabaja con el gobierno de Costa Rica para mejorar las vidas de las personas que tienen menos ingresos. Entiendo. Bueno, el 1 de abril habrá elecciones en Costa Rica, entonces veamos qué es lo que proponen los candidatos. Fundamentalmente consideran que los santianos no servimos para nada. Yo tengo 90 años y es una injusticia que en Costa Rica la gente después de 45 años no consiga trabajo. Ya a 60 años lo consideran inútil y eso no puede ser. Entonces yo voy a luchar por eso. Bueno, aquí estoy en la Escuela García Monge, dando mi voto. Estoy muy emocionada de ver que hay bastantes costarricenses votando aquí en esta escuela, y no solo en esta, también he visto por televisión que bastante gente se ha arrimado para que seamos una Costa Rica digna, una Costa Rica que tenga mejores para un futuro. Sí, muy contentos, pero además no fue solo en la Fuente de la Hispanidad, fue en todas las cabeceras de los cantones y distritos donde tuvimos una presencia increíblemente grande de una caravana liberacionista muy optimista, muy motivada, y eso nos hace sentirnos muy felices de que estamos viendo con gran optimismo el futuro de esta elección. Daniel, hay un tema que creó una especie de brecha entre ambos partidos. Contanos cuál es ese tema. El matrimonio entre personas del ambos sexos, el aborto y también el debate sobre la fertilización in vitro. Eso es lo que ha hecho el debate aquí fuerte. Y bueno, se habla de una alianza secreta entre la Iglesia Católica que están apoyando a los evangélicos secretamente detrás de las escenas. Eso es lo que mucha gente cree. Y bueno, están liderando los evangélicos, mientras que personas como las que vemos aquí en estas imágenes, que son más liberales, obviamente van a votar en favor del Partido Acción Ciudadana. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unas semanas antes de las elecciones, trataron de promoverle a Costa Rica la idea de que llegó la hora de que Costa Rica tiene que reconocer el matrimonio gay. Pero no ha sido fácil. Fue una bomba y eso le favoreció a los partidos cristianos. Fabricio logró agarrar todo este asunto y decir, nos están tratando de imponer, quieren meterse con nuestra soberanía. Esta corte, al imponer a nosotros aceptar esto. Nos comentaste antes acerca de un fenómeno que era la esposa de Alvarado. Explícanos un poco qué es eso. Bueno, los partidos de oposición han capitalizado en contra de los evangélicos con ideas de que ellos son fanáticos y obviamente mostrando videos de ellos con los ojos cerrados, rezando después de haber ganado la primera ronda de elecciones, y también con un video de la esposa de Fabricio hablando en lenguas. ¿En lenguas? En lenguas. Cuando las personas evangélicas a veces entran en trance, hablan en lenguas, porque el Espíritu Santo, o dependiendo de la interpretación, entra en ellos y empiezan a hablar en lenguas. ¿Podemos ver de qué se trata? Adelante. Adelante, a ver.
por esa activación y yo sé que la señal, porque lo puedo ver y lo puedo sentir, son como bolas de fuego que van a caer sobre tu vientre. Mujer, prepárate, hombre, prepárate, ponte la mano ahí porque está descendiendo el fuego del Espíritu de Dios, se está quemando. Vas a empezar a ver, vas a empezar a sentir una necesidad, vas a sentir la necesidad de hablar en lenguas y las lenguas aumentarán, la diversidad de lenguas empezará a aumentar, profeta. Puedo ver cómo hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con interpretación y ramasheka taramasoa y cotoromo kendara mamamasheke teramasoa y coromoso cantaramaquea ramasheka taramajo y se está despertando porque puedo ver a Dios como olas y puedo ver fuego que está siendo dimensionado. Daniel, ¿quién gana? Mira, me preguntas a mí, sí. Muy difícil. Ni siquiera fui a votar. Ya tenemos el derecho de ir a votar aquí en la Embajada de Israel y no fui. Entonces prefiero no decir. Y bueno, por el grupo de WhatsApp de mi familia, puedo decir que está dividido. Los sondeos en los medios de comunicación. Bueno, los sondeos. El último sondeo publicado recientemente por Opol Consultores dice 55% Restauración Nacional, el Partido Evangélico, mientras que 44.9% el Partido Acción Ciudadana y Carlos Alvarado. O sea que va a estar peleado. De todas maneras, la contienda no está definida. Sabremos el Día de los Inocentes si es broma o si es verdad. Bueno, le vamos a dedicar entonces un espacio. Daniel, te vamos a volver a invitar. Un gusto que hayas estado con nosotros esta primera vez y esperemos que no sea la última. Cuando regresemos, un parlamentario noruego propone al movimiento BDS para recibir el Premio Nobel de la Paz, un movimiento que llama a boicotear a Israel, aduciendo que es un país apartheid como lo fue Sudáfrica. ¿Merece un premio Nobel de la Paz? ¿Es Israel un país apartheid como Sudáfrica? No se vayan, ya seguimos con más News 24, el magazine en español de i24 News. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. Damián, al comienzo de la emisión en nuestro programa, en nuestra editorial, hablamos de Ralph Bunche, que ganó el Premio Nobel de la Paz por su tarea como mediador en el conflicto árabe-israelí. Recientemente, Bjørnar Moxnes, líder del Partido Rojo de Noruega, que representa aproximadamente el 4% de la población de su país, propuso nominar el movimiento de boicot, desinversión y sanciones BDS, por sus siglas en inglés, para el Premio Nobel de la Paz 2018. Al explicar la nominación, Moxnes declaró que la campaña del BDS es la de un movimiento no violento que lucha por la libertad, la igualdad y una paz justa para el pueblo palestino. Bueno, yo no estoy tan seguro que todos los que adhieren al BDS son tan pacíficos e igualitarios. Algunos hasta dicen que Israel no tiene derecho a existir. I think Israel has a right to exist. Oh, you don't? No. Okay. Israel is a state in the Middle East that it's basically an apartheid state, right? Why is it an apartheid state? I mean, it has a wall, first of all. I mean, it's not. You can't even become a party unless you recognize that Israel is a Jewish and democratic state. So that doesn't really sound democratic to me. Según Moxnes, la nominación al Premio Nobel de la Paz se debe al impresionante éxito que tiene el movimiento BDS. Bueno, no sé si es tan exitoso, lo hemos tratado en un programa anterior en el que vimos que las actividades del BDS, por ejemplo en España, han sido declaradas en muchos lugares ilegal. El BDS se inspira en el movimiento contra el apartheid, repitiendo hasta el cansancio que Israel es un país apartheid como lo era Sudáfrica. Israel, Cisjordania, ¿es todo lo mismo, Damián? Obviamente que quienes ignoran la realidad del Medio Oriente y del conflicto entre Israel y los palestinos no sabe diferenciar un lugar del otro. Uno es Israel, un Estado soberano, y el otro, para los palestinos, es territorio ocupado, para parte de la sociedad israelí es territorio liberado, y según los acuerdos de Oslo que firmaron ambas partes en los años 90, es un territorio cuya delimitación final debe ser acordada hasta que se pongan de acuerdo y definan cuál es la frontera. Pero, ¿se puede comparar el apartheid sudafricano con la realidad de Israel? Las leyes del apartheid que impuso la mayoría blanca en Sudáfrica, ¿existen en la legislación israelí? La mayoría de la gente sabe que en el fondo la idea era separar a la población blanca de la negra. Pero había otras leyes que sería bueno recordarlas.
Leyes del apartheid de Sudáfrica. La Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos número 55 de 1949. Prohibió los matrimonios entre blancos y personas de otras razas. Ley de Inmoralidad del año 1950 prohibió el adulterio, los intentos de adulterio y los demás actos inmorales, sexo extramarital, entre blancos y personas de otras razas. Ley de Resoluciones de Conflictos Laborales de 1953 prohibió la participación de trabajadores negros en huelgas. A ver, Damián, ¿a vos se te ocurre que un sindicato en Israel llama a la huelga donde hay afiliados árabes y los judíos se quedan en la casa o salen a protestar y los árabes siguen trabajando? Inexistente. En Israel, la Histadrut, que es la Confederación de Trabajadores, es una organización muy fuerte y todos sus afiliados son sin distinción de sexo ni origen, y a nadie se le ocurrió o escuchó decir que alguna vez los árabes quedaron fuera porque tienen prohibido ir a la huelga. Veamos algunas otras leyes que había en Sudáfrica. Ley de Servicios Públicos Separados número 49 de 1953. Esta ley forzó la separación del espacio de uso de los servicios públicos, destinándose áreas reservadas a los blancos y otra para los no blancos. Por ejemplo, la Ley 47 de Educación Bantú, que estableció un departamento separado, totalmente nuevo y diferente de los estudiantes blancos de los no blancos. Ley de Extensión de Educación Universitaria número 45 de 1959. Prohibió el acceso de negros a las universidades reservadas para la población blanca. Vos sabés también que de todas estas leyes, esta última me llamó mucho la atención, la de educación universitaria. En Israel hay un 20% de población que es árabe. Y la pregunta que yo me hice es, ¿hay alguna ley que prohíba el acceso de los árabes a estudiar en la universidad? No. No, todo lo contrario. Veamos algunas estadísticas recientes, que la fuente oficial es la Central de Estadísticas de Israel. Datos sobre títulos académicos del año 2014-2015, licenciados en Masters, BAs y MA. Total egresados con títulos académicos, 73.500. Ese es el 100%. Total de judíos y otros cristianos, drusos, etc., 80,3%. Total de árabes, 9.188, el 19,7%. Como se puede apreciar, no es igual que en Sudáfrica. Y ahí, investigando, encontré un Twitter que me llamó mucho la atención, que decía lo siguiente. En Israel hay más de 65 leyes discriminatorias contra ciudadanos árabes o palestinos en los territorios ocupados debido a su nacionalidad. Encontramos la DID, base de datos de leyes discriminatorias, en el sitio web de Adalah, que es el Centro de Derechos Legales para la Minoría Árabe en Israel. Y miramos algunas de las leyes a las que hacen referencia, por ejemplo, pérdida de ciudadanía o nacionalidad. Mencionan que una ley que pasó en la Knesset en marzo de 2011, en la que se puede revocar la ciudadanía de una persona si es acusada de traición, espionaje, ayuda al enemigo en tiempos de guerra y otros males. Buscamos la palabra árabe o palestino en esa misma ley, pero no la encontramos. Claro, supusimos que la ley era discriminatoria al estilo apartheid de Sudáfrica y que solo existe en la legislación israelí porque este país es un país apartheid, pero no. Fuimos a ver cómo es en otros países, por ejemplo, los vecinos. Veamos qué pasa en Jordania. Allí el individuo cuya conducta socava la seguridad del reino hashemita de Jordania, él y su familia pueden ser despojados de la nacionalidad. Veamos, por ejemplo, qué pasa en Arabia Saudita. El individuo trabaja para otro gobierno o ejército, ciudadanos sauditas no pueden renunciar a su nacionalidad sin permiso, sin embargo, el gobierno puede revocársela si la persona presenta peligro como terrorista. Vayamos hacia Egipto. Si ha obtenido nacionalidad israelí, el individuo se suma a un organismo extranjero cuyos fines incluyen el socavamiento de orden social y económico del mismo Estado usando la fuerza o cualquier otro medio legal. Pero Damián, estos son países de acá que podríamos decir no son muy avanzados. Buscamos alguno que tenga larga tradición democrática. Veamos qué pasa en Gran Bretaña. Desde 2003, bajo la Ley de Nacionalidad, Inmigración y Acta de Asilo 2002, nacionales británicos pueden ser privados de su ciudadanía si el ministro del Interior considerase que el individuo fuese responsable de serios actos perjudiciales a los intereses vitales de Gran Bretaña y sus territorios ultramarinos. Ahora bien, un movimiento que llama al boicot, aprovechando la ignorancia y el desconocimiento de la gente sobre la realidad que se ve en Israel día a día. ¿Merece un premio Nobel de la Paz? Moxnes es un llamamiento a los grupos y activistas de derechos humanos para que se unan a la campaña. Creemos que una campaña internacional para otorgar el Premio Nobel de la Paz al movimiento BDS puede contribuir tanto para legitimar el movimiento BDS como más ampliamente para volver a poner la causa palestina en el ámbito internacional, así lo declaró él.
Bueno, yo quisiera, antes de terminar con este episodio, decir que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ganó el Premio Nobel, la Cruz Roja Internacional ganó el Premio Nobel y que Amnesty Internacional ganó el Premio Nobel. Damián, todas estas organizaciones ameritaron ganar un Premio Nobel por haber sido favorables a una mejora en las condiciones de vida de la humanidad, no por llamar a un boicot a un país determinado. En el próximo bloque nos vamos a Jerusalén. ¿Qué es el campamento ruso y qué gusto tienen las empanadas del Shuk? Gracias por seguir con nosotros. News 24 en español, el magazine de i24 News. Terminamos nuestro programa con el tradicional segmento Una imagen vale más que 1000 palabras. Y hoy con 2 notas sobre Jerusalén, ciudad que con su milenaria historia contiene lo antiguo y lo moderno. En el corazón de Jerusalén hay un campamento ruso, sí, hace ya más de 100 años. ¿Qué hacían los rusos hace más de 100 años en la Ciudad Santa? Para averiguar de qué se trata, Maya Margit fue a investigar y nos cuenta la historia. Jerusalem, city of gold, history, and secrets. This is Sergei's courtyard, one of Russia's most important holy sites in Israel, and part of a set of buildings known as the Russian Compound. After years of renovation under the Imperial Orthodox Palestine Society, or IOPS, the courtyard is finally reopening its doors. The IOPS is holding a ceremony with dozens of Russian dignitaries to mark the reopening of the Russian Compound. It's more than just a landmark in Jerusalem. It's also symbolic of the Russian presence in Israel. But it wasn't always so joyful here. In fact, this place has a long and murky past. The IOPS and Russian imperial family helped build the compound over 100 years ago. Its original purpose? To serve Russian pilgrims traveling to the Holy Land. Yet with the Russian Revolution in 1917, the priests and staff were expelled, and Turkish soldiers from the Ottoman Empire took over. The Israeli government purchased it in the 1960s, and for years, the Agriculture Ministry had its offices here. Until 2008, that is. Following long negotiations, Israel returned the building to Russia. Sergei Stepashin, the chairman of the IOPS and a former Putin confidant, says it was a delicate situation. This place was never for sale. Russia rented it to the Israeli Agriculture Ministry. There was only one difficulty: to remove those who were working or living here. We didn't want to do it by force. I would like to thank Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, whom I met 3 times to discuss this issue. What once belonged to Russia has now been returned. Next month, a 22-room hotel will open right here, not just for Russian pilgrims, but for the public as well. There will also be a museum and a library for those who wish to learn more about this compound's rich history. From Jerusalem, Maya Margit, i24 News. Bueno, y no muy lejos del campamento ruso está el mercado, el Shuk de Mahane Yehuda. Y nos quedamos entonces en Jerusalén para ir al Shuk de Mahane Yehuda, en el que reinan sabores y aromas orientales mezclados con los que cada comunidad trae al llegar. Ese es el caso de un argentino, Lucas, que tiene un puesto de empanadas y a las que adaptó el gusto local con ingredientes que solo se consiguen allí en ese shuk. ¿Vamos a comer empanadas? Empanadas for me is my family. Is the food of my memory. I come from Corrientes capital, small province of Argentina. In every house you can find different kinds of empanadas. In my family, the empanadas is the full meat, olive, egg, a lot of love, and paprika. I bring the empanadas to Israel because it's my way to say the Argentinian Jews make Aliyah and we are here in Jerusalem. For me, to be in the middle of the shuk is the big dream. My version of the empanadas for the Israeli people is with lamb, dates, peanuts, and ras al hanout.
Ras Al Hanout is very traditional mix of spices. The meaning is Ras is Rosh, Rosh is head, and Hanout is like a store. It's like the head of the store. This is so many flavors, Israeli flavors, and you bring the empanadas with henna. You eat empanadas with your hand, and you don't need dishes and fork and knife. No, you are the empanadas. You don't need nothing more. And you see so many different kinds of people come to here and you say, wow, they understand our food. For me, it's the best. Damián, ¿tendrá delivery Lucas? Espero. Le llamamos, le pedimos que nos mande una docena de empanadas para probarlas. Deben tener un gusto espectacular. De paso, si pasan por el Shuk, deben ser una vuelta por la ciudad antigua, que es genial. Bueno, y además, como vimos, Jerusalén no solamente tiene cosmopolita, no es solamente cosmopolita en la gente, sino también en sus sitios históricos. Bueno, nos despedimos de esta semana, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos pueden seguir como siempre en Twitter, en Facebook, en YouTube. Estaremos aquí para comentarles en español qué ha pasado esta semana en Israel, el Medio Oriente y un poco en Latinoamérica. Hasta la semana que viene.